Señores, y el presidente de la República acaba de presentar su proyecto de reforma constitucional, el cual, lejos de fortalecer la independencia del Ministerio Público, pues acentúa y lo convierte en un instrumento al servicio de intereses políticos de quien controla al Poder Ejecutivo. Lo mismo acontece con la Cámara de Diputados, que acentúa su dependencia respecto al propio presidente de la República. Veamos las razones. Señores, simple y llanamente basta analizar el proyecto de reforma constitucional para preocuparnos referente, en primer lugar, a un aspecto que implica de llevarse a cabo la destrucción de la carrera del Ministerio Público y su traslado al ámbito de competencia nada más y nada menos que del Ministerio de la Justicia, quien es regido y controlado nada más y nada menos que por el Poder Ejecutivo. Con lo cual volveríamos a los tiempos de Balaguer, donde los fiscales en cada una de las provincias de nuestro país pues son nombrados por caciques políticos que hacen sus solicitudes correspondientes a su compañero de partido, que es ministro que depende directamente del Poder Ejecutivo. Con lo cual además estaría pues tirando por la borda 20 años de formación y de esfuerzo para crear un cuerpo, que si bien es cierto, y me refiero al cuerpo de fiscales, que como todos sabemos han tenido que en primer lugar participar en un concurso por oposición y en segundo lugar pues agotar un programa de estudio de 2 años que los habilite para iniciar sus funciones como fiscales y que además sus derechos están resguardados por una carrera que garantiza el escalafón y que precisamente a la luz del cambio de gobierno en el 2020 pues lo protegió. Y esto además no solamente tiene implicaciones referentes a esos fiscales, Ministerio Público, que a partir de la modificación constitucional dependerán de un decreto del presidente de la República, un decreto del ministro de Justicia, sino además que va a tener implicaciones porque el fiscal es quien acciona y motoriza la acción pública, es quien mete preso y no mete preso en cada una de las provincias, con lo cual volveremos a esos tiempos donde habían personas intocables y donde no había manera de resguardarlo, con lo cual evidentemente los que están en oposición van a correr grave riesgo y va a estar en cuestionamiento la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Pero además se pretende reducir el número de diputados en un 40%. Señores, nadie niega que una parte importante de la matrícula actual y de los electos en el Congreso Nacional pues no cuentan ni mínimamente con las cualidades académicas, morales, éticas, pero eso tiene que ver con el mecanismo de compra de votos que fue generalizado por parte del gobierno en las elecciones tanto de febrero como de mayo. Pero ese detalle no puede servir de óbice para reducir la representatividad, porque si nos fijamos, de 178 diputados que son electos por el voto directo de la población, aunque en muchísimos casos, yo diría la gran mayoría, a la luz de la compra de votos, son reducidos de 178 a 110. Es decir, hay una reducción de 68 diputados. Pero se pretende multiplicar por 4 los diputados electos de manera clandestina y discrecional por parte de las cúpulas partidarias. Son los llamados diputados por acumulación de votos, que no tienen que hacer campañas políticas, que no conocen al elector, que no son electos por la gente, sino que son electos a la luz de las votaciones que acumula el partido a nivel de la boleta del nivel de diputados. Con lo cual, en primer lugar, se atentaría con el principio de representatividad y conexión de esos supuestos representantes, aunque repito, la mayoría han comprado los votos,
pero si la solución no es destruir la Diputación, sino garantizar y reforzar los mecanismos de elección. Y con lo cual además, que es lo más grave, se estaría privilegiando que personas que nadie sabe, porque nadie nunca supo quiénes eran los candidatos actuales electos a diputado nacional, y eso va a ocurrir con 20 diputados. Eso reforzaría el control que tiene el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que en el Congreso Nacional. Pero todavía no nos detenemos ahí. Dentro de los artículos que se pretende modificar está el 209. Está precisamente el artículo que consagra el límite mínimo necesario para ganar en primera vuelta. Se pretende eliminar la necesidad de primera vuelta o reducirlo a un 30 o 35% o 40%, o establecer el mecanismo de que sea o un 40% o siempre y cuando la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar no supere los 10 puntos, para facilitar que los candidatos del partido oficialista que cuentan con el bolsillo del Estado Dominicano pues puedan pasar en una primera vuelta sin obtener el 50%. Pero peor aún, y es quizás lo más peligroso, se pretende modificar el artículo pétreo 268, que se encuentra dentro de las normas generales de modificación de la Constitución. Lea, los procedimientos establecidos para modificar la Constitución, consagrando que, y esto no es lo que cuestionamos, sino consagrando fundamentalmente que el presidente de la República no pueda, queda inhabilitado si aspira a un segundo periodo, exactamente el sistema actual. ¿Qué implicaciones tendría que se modifique el artículo 268 para evitar que se pueda modificar esa cláusula de manera posterior, estableciendo un supuesto candado? Pues un supuesto candado se está colocando al procedimiento de modificación de la Constitución, pero se pretende no enviar dicha reforma al referéndum consagrado en el artículo 270 de nuestra Carta Magna. Eso tendría implicaciones catastróficas referentes a la institucionalidad, no solamente porque, por lógica, si se puede modificar la cláusula pétrea de nuestra Constitución 260, artículo 268, que consagra de manera expresa que el gobierno es civil, democrático, representativo y republicano, para agregarle que no se puede tampoco tocar el aspecto referente a que si usted se opta por la reelección a un segundo periodo siendo presidente, pues está inhabilitado, pues señores, mañana se podría modificar sin recurrir al referéndum aprobatorio, es decir, sin la participación de la gente, para restarle, inclusive quitarle ese artículo, el hecho de que ninguna modificación puede versar sobre el carácter republicano, democrático, civil y representativo. Porque si tú la modificas para sumarle disposiciones, también las puedes modificar para restarle disposiciones. Con lo cual entraríamos en un camino incierto en la República Dominicana. Debemos entender el riesgo que está enfrentando esta sociedad con un gobierno que lamentablemente a base de dinero compró esa extraordinaria mayoría a nivel del Congreso Nacional, que podría poner en riesgo los derechos fundamentales, los derechos democráticos y los derechos a una justicia imparcial de todos los dominicanos, porque a partir de que desde el Poder Ejecutivo se controle a los ministerios públicos designados por decreto, ya sea del ministro de Justicia, que es un funcionario del presidente de la República, o por el propio presidente de la República, pues simplemente ya cualquier miembro de la oposición podría ser perseguido con el lawfare, exactamente el mismo lawfare que vemos en jurisdicciones donde existen instauradas tiranías, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Rusia, como es el caso de tantas naciones, donde lamentablemente el Estado de Derecho
está totalmente resquebrajado. Esta reforma constitucional, esta tentativa de destruir la carrera del Ministerio Público, de destruir la institucionalidad democrática, debe ser enfrentada por los sectores progresistas a través de la presión social. Los sectores económicos tienen que entender que en la medida en que las garantías constitucionales, el Estado de Derecho, las garantías del ser humano se reducen, pues en esa medida sus patrimonios pues corren riesgo, porque mañana de nada vale que usted acumule determinado bienestar económico cuando cualquier gobierno, no cualquiera que venga, pueda, a la luz del poder que tiene de nombramiento de fiscales, falsificar e iniciar un proceso penal y mandar a la cárcel a quien el presidente de la República o el ministro de Justicia entienda pertinente. Es una cuestión de supervivencia de la institucionalidad en un momento muy preocupante para la República Dominicana, donde amerita el apoyo y la unidad de todos nosotros. Que el Señor lo bendiga y ojalá que recapacite el presidente de la República y cese esas pretensiones de acumular mucho más poder, quizás un poder igual que el que tuvo el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.